título de la predicación del tema de hoy se llama Entre la verdad y las fábulas. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, ahí vamos a darle lectura en el nombre del Señor. Le voy a pedir que tomen sus apuntes, que tomen su Biblia y vamos a estudiar este trozo de la palabra que Dios tiene para nosotros para el día de hoy. Dios te trajo, Dios te apartó en este momento, este día, para que pudieras escuchar la palabra de Dios. Amén. Bueno, dice así, primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 16 en adelante. Por ahora solo el 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Acá nosotros podemos ver que Pedro, ¿cierto?, habla a los testigos presenciales, habla de lo que ellos vieron. Ya les dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí tengo unas palabras que resaltan que es el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe a qué se refiere, hermano? Se refiere a la venida poderosa o venida en poder de Cristo. Esta es la esperanza que nosotros le hablaba recién, de ver un día cara a cara a nuestro Señor, de verle en poder, en gloria, ya no como el Cordero, sino como el león, sino como el león de la tribu de Judá, como este león, este rey de reyes y señor de señores. Ya no esta venida a dar su muerte en la cruz, porque eso ya lo cumplió, ya cumplió esas profecías, sino ahora a gobernar, a reinar, a cumplir todas estas profecías del Antiguo Testamento que quedan por cumplir, del rey, del hijo de David. Por eso los fariseos, todos estos religiosos de su tiempo no creían mucho en Jesús, porque ¿cómo podía venir alguien, una persona que hacía artesanía, alguien de Belén, alguien tan sencillo, tan humilde, cómo podría hacerse pasar por Dios si ellos esperaban esta liberación de la esclavitud del Imperio Romano? Ellos no creyeron en Jesús, creían que era un falso, un blasfemo, un hereje, un sectario, y por eso los religiosos de alguna manera lo mataron, pero no entendían que el reino de Dios no era de este mundo, sino hablaba de un reino espiritual, hablaba de un reino eterno, pero sí tiene que cumplir este reino terrenal, sí tiene que cumplir este reino señalado en la antigüedad y demostrar su poderío en esta venida del Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos del poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, hablamos de la venida poderosa y la venida en poder de Jesucristo. Pedro hablaba en reiterada oportunidad acerca de esto. Por ejemplo, en primera de Pedro 3:7 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Qué tremenda palabra, hermanos. Nos habla Dios en este momento de esta venida en poder y en gloria. Y aquí le quiero explicar un poquito en qué consiste o cuándo va a ocurrir esto. Fíjense que nosotros, para que tengamos una idea, estamos viviendo en el tiempo de la gracia de Dios, ya, de la gracia, en el tiempo de la iglesia de Jesucristo, ya, la iglesia de Jesucristo. La iglesia, ¿dónde partió? En el descenso o la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ahí partió la iglesia, ya. Ok, por eso tenemos que Israel es diferente de la iglesia y también tenemos algunos invitados, ok. Bueno, tenemos estos 7 años de hay un micrófono prendido, Jovita. Tenemos el tiempo de la gracia, ya, ¿hay micrófono, Jovita? Ahí sí. Tenemos tiempo de la gracia. ¿Cuándo finaliza este tiempo de la gracia? Ya ahí en el arrebatamiento de la iglesia, ya, según habla la primera de Tesalonicenses 4:17, los primeros capítulos de Apocalipsis, ahí la iglesia es llevada, ¿no es cierto?, al cielo. Según Apocalipsis, tenemos ahí en el cielo ocurre el tribunal de Cristo, donde tenemos el premio, los galardones por lo que hayamos hecho en esta vida, sea bueno o malo, y tenemos las bodas del Cordero. ¿Quién está en estas bodas y por quién es el Cordero? Es Cristo el Cordero y la esposa, la iglesia. La iglesia sabemos que es la esposa de Cristo, se denomina esposa de Cristo. Esto ocurre en el cielo, pero abajo en la tierra tenemos lo que se llama la tribulación, que es un periodo de 7 años, dividido en 2 periodos principalmente, donde los 3 primeros años son la tribulación y la gran tribulación aquí en la tierra. Y después de este evento, aquí están los que salen de la tribulación, que son los invitados a las bodas del Cordero, y tenemos el descenso después de la venida de Cristo en poder aquí en la tierra. Aquí está hablando este libro de Pedro. Acá es donde empieza lo que se denomina el reino milenial de Cristo, donde Dios establece su reino aquí en la tierra, ¿no es cierto?, para cumplir las profecías, el reino visible de Cristo aquí en la tierra, las profecías del Antiguo Testamento, que sería como el tiempo de inauguración, donde Satanás es atado por 1000 años, ¿no es cierto?, y es el reinado de Cristo aquí en la tierra. Después de ese tiempo viene lo que es la guerra, la rebelión llamada también en Apocalipsis, y bueno, Ezequiel, Gog y Magog, y viene el juicio final, ¿no es cierto?, donde ya el gran trono blanco es justicia, de donde ya son condenados ya los que ya no son salvos. O sea, nosotros, ¿dónde vamos a estar? En el tribunal de Cristo, que son en estos 7 años de tribulación, pero en el cielo, para recibir lo que hayamos hecho en nuestra vida, sea bueno o malo, y en el gran trono blanco ya esto es de juicio, para que quede claro, ¿ok? Y de ahí viene el estado eterno, ¿no es cierto?, donde desciende la nueva Jerusalén, en la tierra huye de su presencia. Ahí tenemos rápidamente el resumen de lo que va a ocurrir, y eso es lo que está hablando Pedro acá, de la venida en gloria, porque acá ya va a regir de otra manera, ya no viene como corderito, ¿no es cierto?, que no abrió su boca, sino que ya viene a reinar con espada, ¿no es cierto?, con vara de hierro, etcétera, etcétera. El reino de Dios, el reinado de Dios. Bien, otra palabra que surge aquí en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: siguiendo fábulas artificiosas. Cuando hablamos de fábulas artificiosas, aquí en el texto original que estamos leyendo, primera de Pedro 1:16, esta fábula artificiosa se refiere a historias míticas de dioses, como lo hacían los falsos maestros, para atraer así a personas y riquezas. Es lo que podemos observar, hermanos, en el día de hoy, tal cual como Pedro lo escribió en su carta. Es como lo vemos hoy, tal cual, es como que hubiera sido escrito hoy,
este texto, porque no nos hemos dado a conocer el poder, o sea, la venida de gloria en poder de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo historias míticas de Dios. Así, eso es más o menos lo que da a interpretar este texto, como historias míticas, como historias falsas de dioses, para atraer así a personas. Fíjense que hoy día nosotros podemos ver esto. Podemos ver cómo las sectas como la Luz del Mundo o Solo Jesús son tremendas construcciones donde se colocan a la altura de personas humanas como a la altura de Dios. Vemos cómo papas intermediarios en Dios son venerados. Vemos cómo las teologías de la prosperidad son manipulando a las personas a través de los canales de televisión. Vemos cómo el individuo trata de pactar con Dios para obtener el favor de Dios. Fíjese, hermano, que eso es antibíblico. Dios pactaba con el hombre, sí, pero de manera unilateral, es decir, Dios decidía pactar por nada. O sea, Él no pactaba y Él le dijo a Abraham, por ejemplo, de ti era una nación grande. Él no necesita de nosotros, porque Él es Dios, Él tiene todo. O sea, no podemos pactar con Dios. Dios, cuando yo pacto, significa que yo coloco un porcentaje, Dios por otra parte, y llegamos a un acuerdo, pero nosotros no tenemos nada que darles. Y como digo yo, hasta los hijos son de Él. La herencia de Jehová son los hijos, no tenemos nada que pactar con Dios. Entonces nos damos cuenta que estas teorías, estas doctrinas se están invadiendo parte de la misma iglesia. Entonces no podemos pactar con Dios, hermanos. No podemos nosotros creer estos movimientos que están viviéndose en la iglesia el día de hoy. La confesión positiva, por otro lado, tampoco, de decreta, confiesa, no, hermanos, son doctrinas de demonio, le llama la Biblia, originada en la esfera demoníaca. Nosotros creemos en el Dios, pero el Dios de la Biblia. Nosotros creemos en el Dios que quedó plasmado aquí en la Biblia. Entonces nos damos cuenta que ese es el tiempo que estamos viviendo. Y Pedro atacaba a lo mismo, porque estaban los falsos maestros entrando en la iglesia, estaban los falsos maestros aquí en los tiempos bíblicos. Los apóstoles tenían que presentar una defensa acérrima a los falsos maestros que querían introducir herejías destructoras. Hasta mismo Pedro se vio tentado en algún momento a seguir a esto, tal así que Pablo tuvo que frenarlo y tuvo que hablar con él y recriminarlo por querer meter a la fe obras en el libro de los Gálatas. Ahí donde Pablo dice, habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar en las obras de la carne. Entonces, no podemos comprar el favor de Dios, hermanos, por Dios. Cuando Simón el mago quiso comprar, vio que lo que hacían los apóstoles en el nombre de Jesús, él dijo, yo quiero comprar eso, yo quiero tener eso. ¿Y qué le dijeron los apóstoles? Tu dinero perezca contigo. ¿Has pensado que el don de Dios se compra con dinero? Y es lo mismo que vemos hoy en día. Todo teología de la prosperidad. El otro día les comentaba de un pastor que le decía, no, Dios me dijo que tienes que donar esto. Entonces vemos cómo asaltos con mano armada en las iglesias en general se está viendo el día de hoy. No podemos comprar el don de Dios con dinero, hermanos. Todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Nosotros no somos superestrellas, nosotros somos personas humanas de carne y hueso que tratamos de interpretar el corazón de Dios para parecernos más a Cristo. Nosotros tenemos que parecernos más a Cristo de la Biblia, hermanos. Tenemos que ir creciendo como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros no somos superhéroes, nosotros somos personas que luchamos, que buscamos de Dios, que luchamos por la santidad, que queremos entregar lo mejor a Dios. De eso se trata, hermanos, de eso se trata. Y por eso Pedro les decía acá, decía, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, él está hablando, fíjense lo que está hablando
Pedro, lo que yo le estoy diciendo de la venida del poder, decía Pedro. Esto no se lo estamos hablando de cosas falsas, de historias de fábulas místicas. No le estoy hablando de cosas inventadas para atraerlo a ustedes, sino estoy hablando de una garantía. ¿Por qué? Porque nosotros vimos con nuestros propios ojos su majestad. Y aquí Pedro está hablando de un evento tan importante que ocurrió en su vida, que habla tan importante como los milagros de Cristo, haber sido enseñados por Él, por supuesto la resurrección de Cristo y la ascensión, pero más específicamente está hablando aquí del monte de la transfiguración. El monte de la transfiguración fue lo siguiente, según Mateo 17, 1 al 6. Dice así, lo que ocurrió con Pedro. 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte muy alto, y se transfiguró delante de ellos. O sea, se mostró realmente Jesús como era realmente, y resplandeció su rostro como el del sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías. Jesús, Moisés y Elías. Por favor, visualiza este momento especial a que hace alusión Pedro. Jesús lo llevó a un monte, a este círculo íntimo, Jacob, Juan y Pedro, y se transfiguró su rostro. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Imagine la escena. Resplandeció su rostro como el sol, y más encima le apareció Moisés y Elías. ¿Cómo supieron que era Moisés y Elías? Porque en la eternidad, hermanos, sí nos vamos a conocer. Ellos vivieron muchos años, miles, cientos de años antes que Pedro, hablando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. En el fondo le está diciendo Pedro: bueno es que estemos aquí con ustedes. Jesús, te transfiguraste, veo tu rostro en gloria, veo a Elías, veo a Moisés. Aquí está la gloria de Dios, aquí está. Hagamos 3 casas y nos quedamos aquí, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras el aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde aquella nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Al oír la voz del Padre aquí hablando. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces, a este evento se refería. O sea, Pedro le estaba diciendo: hey, yo no les vengo a hablar una mentira, no le vengo a hablar cosas inventadas, fábulas, le vengo a hablar del poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros vimos la gloria de Dios, sabemos lo que se viene, vemos el poder de Dios, lo que va a ocurrir en el futuro, lo sabemos porque fuimos parte y pudimos observar este evento maravilloso. Fue tan así que yo me quería quedar allí. Versículo 17, 2 de Pedro 1:17. Porque, pues cuanto él recibió de Dios Padre, honra y gloria, y fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta palabra magnífica gloria hace referencia a la nube de gloria en este monte de la transfiguración, esta nube de luz que cubrió a Moisés, a Elías y a Jesús, donde dice: este es mi Hijo amado, y este mi Hijo amado, esta palabra en griego tiene la idea de: este tiene mi misma esencia. Es decir, el Padre afirmaba la deidad de Cristo. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo.
Entonces aquí Pedro está confirmando este evento que ocurrió como garantía de lo que viene para su iglesia, lo que viene para nosotros, lo que nos habla Pedro en este caso de la Biblia, de la palabra de Dios, y no de fábulas, y no de estos movimientos. El problema, hermanos, es que muchos hermanos, muchos cristianos han descuidado el estudio serio de la palabra de Dios. El estudio serio de la palabra de Dios. Muchos no leen la palabra de Dios, muchos no estudian la palabra de Dios, y por eso nos damos cuenta que se tragan absolutamente todo. Todo lo que dice Dios, todo lo que habla de Espíritu Santo, todo lo que tiene alguna connotación cristiana, decimos, esto es de Dios. Sí, esto es de Dios porque dijo Dios. Hubo un milagro, entonces tiene que ser de Dios. Hubo un movimiento, entonces tiene que ser de Dios. Hermanos, pero nosotros hemos descuidado, la iglesia en general, el estudio de la palabra de Dios. Por eso no podemos discernir si algo es correcto o no. Esto es lo que Pedro está diciendo. No les hemos dado a conocer esta escritura. No le hemos dado a conocer el Antiguo y el Nuevo Testamento siguiendo ideas fantasiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hoy, hermanos, nosotros negamos a Cristo por todos lados. Puedes hablar de todo, pero no de Cristo. En la televisión, en los programas, de alguna manera la sociedad te ha hecho callar. Pero no vayamos tan lejos en la sociedad, en las iglesias en sí, en el mundo, si no revisemos también nuestras propias vidas, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros también negamos a Cristo? Hasta nosotros muchas veces le negamos. Y no que digamos no creo en Dios, como Pedro lo pudo negar cuando Cristo fue tomado preso. Sino nosotros lo negamos muchas veces, hermanos, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de compartir, en nuestra forma de hablar. Negamos a Cristo. Negamos a Cristo en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de compartir, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos, porque a veces apuntamos mucho con el dedo, pero nosotros, hermanos, hagámonos a la luz de la palabra esta reflexión y decir, Señor, perdóname. Señor, perdóname porque te he negado en mi trato, te he negado en mi forma de actuar, no he mostrado lo que tú harías en mi lugar. He hecho sordo, me he hecho insensible, tengo cauterizada mi conciencia, porque ya es tanta la práctica de no parecerme a ti, que ya me da lo mismo. Señor, nos ayude a no ser insensibles, sino sensibles a su voz. Vamos al versículo 19. Segunda de Pedro 1:19. Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura es el versículo 19. Y aquí se refiere a la Escritura, hermanos. A la Escritura, a la palabra de Dios. A eso se refiere la Biblia. Nosotros tenemos el privilegio de tener la Biblia. Hace muchos años la Iglesia Católica cerró la Biblia a sus fieles. Hoy día nosotros tenemos la Biblia en diferentes versiones. Reina Valera 960, lenguaje actual, la NBI con una y otra cosa tenemos esto, pero la estudiamos menos.
Y Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, la más completa, la más permanente, la de mayor autoridad, dice él, por sobre la experiencia de cualquier persona. Mire lo que está llevándonos Pedro acá. Fíjense el tono del texto y cómo va cambiando. Pedro está hablando de su experiencia, pero termina dando un vuelco interesante, hablándonos ahora. Él dice, yo tengo la experiencia, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, pero sin embargo está hablando, imagínense lo que dice, tenemos la palabra profética más segura. Es decir, hermanos, lo que está diciendo Pedro es que a pesar de haber visto, y es cierto, de lo de la transfiguración, de que Dios se mostró, de este milagro sobrenatural, de esta transfiguración, Él ahora nos lleva a nosotros a decir, pero sin embargo, tenemos la palabra profética más segura. O sea, más que su propia experiencia en el monte de la transfiguración. Él está hablando de la palabra escrita, la palabra del Antiguo Testamento que fue escrito y citado por Jesús y se cumplió en Cristo, y faltan cosas por cumplir. Pedro escribió siendo, hermanos, escuche bien, inspirado por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es una verificación más confiable acerca de las enseñanzas de la persona, la expiación y la segunda venida de Cristo que una experiencia de primera mano que tuvieron los apóstoles. Más que esta experiencia, tenemos la palabra profética más segura. Y me llama la atención, hermanos, porque hay mucha gente que se dice ser cristiana en el día de hoy, no estudia la palabra, pero sin embargo van en búsqueda de profetas, van en búsqueda de que alguien les dé una palabra, cuando tenemos la palabra profética más segura, que incluso les faltamos el respeto. Hace poco conversaba con un hermano y me decía que estaba en un culto, invitaron a un predicador, y este predicador empezó a predicar y empezó a predicar, y a los minutos dicen, ¿sabe qué, hermano? Dios me está llamando a profetizar, así que no vamos a predicar, vamos a cerrar la palabra, y yo y mis hermanos que andan conmigo van a moverse por diferentes lados y vamos a empezar a profetizar. Hermanos, eso es terrible. Eso es terrible. Eso es faltarle respeto a la voz de Dios. Eso es faltarle el respeto a la voz de Dios, a la palabra profética más segura. Hay mucha gente que va en busca de estas personas, va en busca de estos milagros, va en busca de estos shows de milagros, va en busca de añadiduras, de cosas por el estilo que no son garantía de conversión, que son herejías destructoras que apartan la mirada de Cristo y la apartan al dinero, a la prosperidad, a los milagros, y sin embargo lejos de la cruz de Cristo. En una oportunidad la Biblia habla de 10 leprosos que fueron sanados, y uno volvió y le dijo, ¿dónde están los otros 9? Los otros fueron sanos, pero solo uno volvió. Los otros buscaron saciarse, que le dijeran lo que querían escuchar, obtener su milagro, obtener su bendición, y listo, como si nunca fueran a morir, como si nunca nada hubiera pasado. Hermanos, la palabra es lo que cambia, no las experiencias, no las sanidades, no los milagros. La palabra de Dios es lo que cambia. La palabra de Dios es lo que transforma a la persona. Las personas son salvas por medio de la locura de la predicación.
El otro día comentaba con mi mamá y hablábamos del rico y Lázaro. Cuando murió el rico y murió Lázaro, ¿no es cierto? Y el rico le pedía que mandara a una de las personas de allí del Hades a hablarle a su familia para que no fueran a ese lugar de tormento. Sin embargo, el padre Abraham le decía no, porque si no creen en la Escritura, ni aunque se levante uno de los muertos van a creer. Es decir, si no le creen a la palabra, no le van a creer ni a los milagros. También nos refuerza esta misma palabra, esta teoría, esta doctrina de que los milagros no cambian a nadie, hermano. La gente busca saciar una necesidad, pero no creen en la vida eterna. La Biblia dice que tenemos que nuestra antorcha que alumbra en un lugar oscuro, dice el versículo 19, en las tinieblas de este mundo hasta que la palabra de Dios brilla. Debemos nosotros ser esta luz, como esta antorcha, esta palabra que alumbra en las tinieblas. Juan 17 dice, santifícalos en tu palabra es la verdad. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es lo que hace que las personas se salven, hermanos. No hay otro. Algunos dicen, no, que como somos calvinistas tenemos que predicarlo entre nosotros y esperar que las personas lleguen solas las que van a ser salvos. Error. ¿Cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo van a oír si nadie les predica? Necesitamos la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios. Y este poder que va, esta palabra de Dios cargada con la omnipotencia de Dios es la que transforma los corazones, la que quebranta, la que parte el alma y el espíritu. Pero como siempre digo, es la verdadera palabra de Dios, no adulterada, porque la palabra adulterada no produce ese efecto. La palabra adulterada puede producir convicción, porque me alcanzó el pecado, etcétera, pero no hay verdadero arrepentimiento. Tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que hablar la palabra de Dios. La Biblia dice hasta que el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. La segunda venida de Dios, hermanos, cambiará el mundo entero, pero además despejará cualquier duda, ya que veremos a Cristo mismo, la palabra viva, el Logos, con la revelación completa, con el conocimiento perfecto, donde la profecía será cosa del pasado. Por eso dice el versículo 19, 20, Pedro sigue aquí hablando y dice, en el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, la palabra no es de interpretación privada, ¿ok? Descubiertas o expresadas por voluntad humana, y por consiguiente lo mismo nosotros que tenemos la palabra de Dios no podemos tomar por consiguiente la interpretación de un pasaje aislado y con ellos, como lo hacen algunos, defender sus puntos o sus doctrinas. La Biblia interpreta la Biblia. Debemos tener claro su contexto. No podemos hacer doctrinas con un pasaje aislado. La Biblia interpreta la Biblia, ¿ok? No por voluntad humana, versículo 21, porque la palabra del Señor no es de origen humano ni de voluntad humana, no es el producto del esfuerzo humano, sino que los hombres se escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, de los cuales algunas veces ni siquiera entendían algunas cosas que estaban escribiendo. Como dice Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A veces, hermanos, esperamos algo sobrenatural y tenemos la palabra de Dios ahí. Algunos buscan profetas, pero está la palabra de Dios ahí. Hermanos, nosotros debemos volvernos a la palabra de Dios.
volvernos al estudio sincero de la palabra de Dios, al estudio profundo de la palabra de Dios. Esto es lo que Pedro les decía y lo que Pedro también nos dice a través de la Escritura a nosotros. Busquemos a Dios, busquemos su Escritura. Esto fue escrito no como fábulas artificiosas. No le hemos dado a conocer la venida de Cristo en poder y gloria siguiendo fábulas artificiosas, si nos vimos con nuestros ojos. Pero ¿saben qué? A pesar de haber visto esto maravilloso, nosotros tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacen bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Porque tenemos la palabra profética más segura. Eso es lo que Dios nos dice en este momento. Pedro nos enseña que la verdadera seguridad del creyente no proviene de lo que siente, o los sensuales, como le llaman la Biblia, que andan por los sentidos, experimentando. No, es que aquí sentí, aquí no sentí. No, lo que siente, lo que veo, lo experimenta, sino la palabra viva y eterna de Dios. Dios prometió estar conmigo hasta el fin, amén. Lo prometió y así es. Y no depende de si siento o no siento. Dios prometió y está conmigo. Él es mi Padre y no necesito hacer nada para demostrar que soy su hijo, porque ya soy su hijo. Esa es la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, no por voluntad humana, y tiene el poder de transformar las vidas, sostener la fe y guiarnos hasta el día en que el lucero de la mañana, Cristo mismo, resplandezca en nuestros corazones, salga ese lucero de la mañana en nosotros. Mientras tanto, hermanos, seguimos caminando con la antorcha de la verdad en nuestras manos, confiando en que su luz disipará todas las tinieblas. Hermanos, esa es la palabra de Dios que Dios tenía para nosotros. Volvernos a Dios, volvernos a su palabra, volver a lo que cambia, lo que transforma, lo que da vida a nuestros corazones, lo que nos da esa llenura del Espíritu, eso que nos hace ser espirituales. No es gritar o saltar más fuerte. La llenura del Espíritu es llenarnos de la palabra de Dios constantemente. Hablar la palabra de Dios, que salga en nuestra boca, llenarnos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos llenos, hermanos? Vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios por esta hermosa palabra que Dios nos ha dado el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia una vez más, reconociendo, Jesús, que